¿De dónde vienen las aves? ¿Y quiénes son sus antepasados? Durante mucho tiempo no supimos la respuesta. Su árbol genealógico se quedaba en el ave más antigua conocida, un célebre fósil descubierto en el siglo XIX en Alemania, el Archaeopteryx, del griego ala antigua. Pero en 1996, la exhumación de miles de animales en China reveló nuevas pistas sobre el origen de las aves. Este descubrimiento demostró que la mayoría de los dinosaurios no estaban cubiertos de escamas, sino de plumas. Y algunos de aquellos dragones emplumados incluso podían volar. Las piezas del puzzle oriental son tantas que asocian a las aves actuales con sus extraordinarios primos desaparecidos y sugieren múltiples parentescos posibles. El misterio de los dragones emplumados. En el período Jurásico, la Tierra cambia. Comenzó hace 200 millones de años y acabó hace 145. El supercontinente Pangea se fractura, dando lugar a varios continentes. En este nuevo mundo, China y Siberia forman una península inmensa, con un clima templado como el de la Europa actual. Un sinnúmero de erupciones volcánicas provoca esta división continental, sobre todo en China, un paraíso natural habitado por criaturas extrañas, como el Anchiornis. Este pequeño dinosaurio, cuyo nombre significa casi ave, está completamente cubierto de plumas. Del tamaño de una paloma, es su antepasado lejano. Como David contra Goliat, los descendientes de este peso pluma supieron sobrevivir mejor que otros terópodos, el grupo en el que se incluyen todos los dinosaurios carnívoros. El Wanlong, miembro de dicho grupo, es un eficaz cazador de 3 metros de largo y 50 kilos de peso. Para escapar de ellos, el pequeño dinosaurio se alza en breves planeos, mientras sus perseguidores permanecen en el suelo. Sin embargo, el Wanlong también tiene plumas. ¿Para qué le sirven? Los volcanes, sus cenizas y sus gases tóxicos acabaron con la vida del Jurásico para siempre. Pero hoy nos dan algunas respuestas. Aquel paraíso de los dinosaurios se convirtió en la Pompeya de los dinosaurios con plumas.
Aquí se han encontrado multitud de animales desconocidos para la ciencia que se han conservado con todo detalle. En la región de Liaoning, los paleontólogos llevan 20 años extrayendo miles de especímenes sepultados hace millones de años. Son fósiles formidables, con un estado de conservación excepcional. Un milagro que se debe a la delicada mezcla sedimentaria de arcilla y cenizas volcánicas. Las erupciones volcánicas mataron a los animales y sepultaron sus cuerpos. Se han conservado esqueletos magníficos e incluso tejidos blandos. Por eso venimos aquí. El paleontólogo Xu Xin y sus colegas de todo el mundo leen en la roca la caótica historia del vuelo y de las plumas. La conservación de estas plumas es asombrosa. Como detectives, analizan las pistas para comprender mejor la función de las plumas y saber cómo algunos dinosaurios terópodos se transformaron con el paso de millones de años en aves. La primera pieza de su investigación se descubrió en el siglo XIX cerca del municipio alemán de Solnhofen. Al final del Jurásico, Europa estaba parcialmente sumergida en un mar de poca profundidad, conocido como Mar de Tetis. Hace más o menos 150 millones de años, la Alemania actual era una laguna salpicada por islas tropicales. Los pterosaurios, los primeros vertebrados voladores, dominan los cielos desde hace 80 millones de años. Se han registrado más de 150 especies. Este es el Germanodactylus. Estos reptiles voladores no son dinosaurios. Al igual que los murciélagos, sus alas son una fina membrana que se extiende desde las patas superiores de largos dedos. Esa membrana, sus huesos huecos y su musculatura los convierten en los reyes del cielo. Pero el dominio aéreo de los pterosaurios está a punto de ser cuestionado por las primeras aves, como este Archaeopteryx. Es un pájaro primitivo cuyas pequeñas zarpas en la punta de las alas despertaron las primeras sospechas de los paleontólogos del siglo XIX. Esto es Solnhofen. Ya no estamos a orillas de una laguna como en el Jurásico, sino en los campos de Baviera. Abandonada ahora, en esta cantera aparecieron miles de fósiles, algunos de los más bonitos y famosos del mundo. Eberhard Frey, más conocido como Dino Frey, conoce bien este yacimiento. Esta es la famosa caliza tableada de Solnhofen. Los sedimentos están superpuestos, como las hojas de un libro. Y en las hojas de este libro de piedra se halló el Archaeopteryx, junto a otros muchos fósiles. Esta roca tiene un grano extremadamente fino. En este barro, los fósiles se conservan como en una lata. Por eso, esta región nos ofrece una auténtica ventana al período Jurásico.
Los bávaros alicatan sus casas con esta piedra. Y también descubrieron tesoros de valor incalculable para la historia de la paleontología. En 1868, ante un fósil de Archaeopteryx, el biólogo británico Thomas Henry Huxley afirmó que este animal era una especie transitoria entre dinosaurio y ave. Amigo de Darwin y ferviente defensor de la teoría de la evolución, Huxley era un genio de la anatomía y analizaba los fósiles con todo detalle. Antes de que se descubriera el Archaeopteryx, en 1871, las únicas criaturas con plumas que se conocían eran las aves. Así que parecía obvio que el fósil fuese de un ave. Thomas Huxley lo analizó y descubrió indicios de que el ave también podría ser un dinosaurio, carnívoro de hecho, ya que comparte rasgos con ambos, por lo que sería el eslabón perdido entre dinosaurios y aves. Aquello causó un gran alboroto. Las ideas darwinianas de la selección natural eran muy recientes entonces. Por tanto, señalar que los dientes, las garras en la punta de las alas y su cola vertebrada emparentan al Archaeopteryx con los velociraptores era inmensamente innovador. Sin duda, el Archaeopteryx no es el mejor de los acróbatas, pero tiene plumas y vuela. Sus clavículas ya se han fusionado, algo indispensable para batir las alas eficazmente y coger altura. Así podrá cazar y también anidar en los árboles. A lo largo de todo el siglo XX e incluso en el XXI, se desentierran más fósiles de Archaeopteryx en Alemania. Este es el espécimen número 11, el último espécimen descubierto en 2011. Pese a ser un fósil fragmentario que no se ha conservado por completo, ya que le falta el cráneo, muestra peculiaridades desconocidas hasta entonces. Una de ellas es que la cola presenta en la punta plumas con forma de V. Y la segunda es que se pueden distinguir las plumas que le recubrían las patas. Algo intrigante, ya que los pájaros actuales no tienen plumas en las patas. ¿Se trata de una excepción? Lo que es seguro es que ese rasgo ha desaparecido con la evolución. Igual que este reptil marino gigantesco, el Liopleurodon. El que esté varado a orillas de la laguna es un golpe de suerte para el Archaeopteryx. Las moscas que atrae su carroña son como un buffet libre para el insectívoro. Problema a la vista. Al salir del follaje,
el Archaeopteryx queda al descubierto. Un Germanodactylus oportunista no puede dejar escapar una carga de proteínas así. Y no le gusta tener competencia. Los pterosaurios que dominaban los cielos se extinguieron al final del Cretácico hace 65 millones de años, mientras que los descendientes del Archaeopteryx eran cada vez más numerosos. Atrapado en el fondo de la laguna de Solnhofen, este fósil fabuloso abrió el debate sobre el parentesco entre aves y dinosaurios. Pero a falta de pruebas suficientes, esta teoría cayó en el olvido durante más de 100 años. Hasta que por fin se vuelve a arrojar luz sobre el origen de las aves a finales del siglo XX en China. En 1993 se descubrió un yacimiento paleontológico en Liaoning, al noreste de Pekín. Data del Cretácico, de hace 125 millones de años. Esta región, más conocida por su antiguo nombre, Manchuria, es una tierra fértil repleta de campos de maíz y pastos. Al principio fueron los lugareños quienes desenterraron fósiles por casualidad en Sietún, al pie de este barranco, producto de erupciones volcánicas, donde se alternan capas de lodo gris y cenizas rojas. Los investigadores que se trasladan a Pekín hallan aquí restos sorprendentes de animales ahora extintos. Como el Sinosauropteryx, el primer dinosaurio con plumas descrito en 1996. La zona sigue maravillando a Xu Xin, el paleontólogo más célebre de China. Recuerdo perfectamente cuando se anunció el descubrimiento en 1996. Todos estábamos entusiasmados, asombrados por la belleza del fósil. Si miramos de cerca este espécimen, vemos que el plumaje le cubre todo el cuerpo. La cabeza, el lomo, la cola y un poco también por aquí. Son plumas bastante básicas, parecidas al vello. Antes de este descubrimiento, algunos paleontólogos creían que los dinosaurios aviformes podían tener plumas, pero no había nada que lo demostrase, por lo que era totalmente distinto. Este fósil cubierto de plumas, por básicas que fueran, provocó una gran conmoción, ya que era un dinosaurio con rasgos propios de las aves, lo que probaba que pertenecían a la misma línea evolutiva. El Sinosauropteryx vivía a la sombra de los volcanes, en los bosques de coníferas. Formaba parte del grupo de dinosaurios carnívoros, los terópodos. Eran depredadores que usaban la vista y el olfato para cazar. Una de sus presas favoritas era el Zangeotherium, uno de los primeros mamíferos. Las plumas del Sinosauropteryx eran similares al plumón de los polluelos actuales. Son tan distintas de las plumas de las aves que durante mucho tiempo los escépticos las consideraron fibras colágenas.
Hasta que Xu Xin demostró lo contrario en 2010. Todo comenzó con la observación minuciosa de esas marcas oscuras. Extrajo una muestra y al ponerla al microscopio, los científicos descubrieron, confinadas en la piedra, células. Son melanosomas, las células que le daban color a las plumas. Entre ellas, Xu Xin distingue unas redondas que producen un pigmento castaño y otras con forma de bastoncillo que crean un pigmento gris. Y concluye que el Sinosauropteryx tenía los colores de una ardilla y rayas claras en la cola. Pero eso no es todo. Podemos emplear los melanosomas para deducir el color, pero lo más importante para nosotros era respaldar la hipótesis de que las impresiones oscuras de este espécimen en particular eran protoplumas, y no otra cosa. Porque si hay presencia de melanosomas, podemos decir con bastante seguridad que son plumas primitivas. Es indiscutible que el Sinosauropteryx estaba cubierto de plumas, como las aves, pero este animal terrestre no era capaz de volar. Entonces, ¿para qué le servía el plumaje? ¿Para proteger del frío a este animal de sangre caliente? Sí, pero ¿cómo se demuestra? Para aprender más sobre el clima en Liaoning en la época de los dinosaurios, Xu Xin se asoció con un laboratorio francés. Este diente de terópodo que trajo de China el geólogo Romain Amiot contiene la respuesta al misterio meteorológico. Muchos investigadores creían que los fósiles no podían conservar un registro climático de la vida del animal. Era un gran desafío. Íbamos a poner a prueba algo que no se sabía. ¿Encontraríamos información climática o no? El agua que bebieron los dinosaurios sigue estando ahí. El oxígeno que se conserva en el esmalte de sus dientes revela al investigador, mediante reacción química, la temperatura de la atmósfera hace 120 millones de años. Romain realizó un importante descubrimiento que revolucionó las ideas establecidas. En aquel periodo había un clima global bastante parecido, o quizá un poco más frío que hoy, lo cual difiere de lo que pensábamos de la época de los dinosaurios. Imaginábamos un clima cálido, tropical y homogéneo en todo el planeta. Donde hoy se encuentra Liaoning, el clima era templado como el del norte de Francia, con inviernos muy fríos. Por lo tanto, nevaría todos los inviernos. Las plumas eran una capa aislante que les permitía mantenerse calientes y activos durante todo el año, como cualquier otro animal de sangre caliente. Casualmente, cuando Romain publicó sus resultados en 2012, el descubrimiento de un dinosaurio de gran tamaño corroboró su teoría. El Liutirannus, un superdepredador de la época con un nombre que le viene al pelo. Tirano con plumas. Los restos de este primo del famoso Tiranosaurio Rex se conservan en un hangar a las afueras de Pekín debido a su gran tamaño. El Liutirannus era un animal increíble. Era muy grande. Pesaba cerca de 1,5 toneladas. Tenía el cuerpo recubierto de plumas muy largas, algo inesperado. Normalmente, cuando un animal se vuelve más grande, y esto se aplica también a los dinosaurios, pierde plumas, se reducen o se hacen más escasas. Sin embargo, aquí tenemos el fósil de un gran dinosaurio que estaba cubierto de plumas tupidas y largas. Toda una rareza. Si un animal tan grande estaba totalmente cubierto de plumas, es porque su enorme cuerpo no le bastaba para regular su temperatura. Por tanto,
debía hacer mucho frío. El descubrimiento de este animal, el más grande cubierto de plumas, confirma la hipótesis de que el clima era templado, con inviernos muy fríos. Eso demuestra que los dinosaurios terópodos de Liaoning vagaron en invierno por la nieve hace 125 millones de años. Y que tanto las plumas del pequeño Sinosauropteryx como las del gran Eutyrannus les protegían del frío invernal en esta región del hemisferio norte. Las propiedades aislantes del plumaje aún se dan en las aves modernas, pero no es suficiente para explicar cómo los dinosaurios terrestres evolucionaron durante millones de años hasta convertirse en aves. Entre los terópodos que habitan en Liaoning, ¿había un solo tipo de plumas? ¿Cuándo empezaron a volar los dinosaurios? En los últimos años, los paleontólogos chinos han desenterrado multitud de criaturas con plumas. En algunos fósiles, como este del Caudipteryx, Xu Xin descubrió en 1998 mucho más que simples filamentos. Con sus grandes patas, este animal se asemeja a un avestruz. En este fósil hay impresiones de plumas preciosas. Aquí vemos las dos zarpas. Este es el dedo corazón. Y hay plumas unidas al dedo por toda esta superficie. Van de aquí a aquí, así que son plumas grandes. Este Caudipteryx, que literalmente significa cola emplumada, procede del mismo yacimiento chino que el Sinosauropteryx. También data del Cretácico, hace 125 millones de años. Los científicos suponen que los polluelos se vinculaban con sus madres a través de la impronta, como las aves modernas. Les seguían a todas partes. O casi. La hembra, que pesa casi 20 kilos, no puede volar. Igual que sus crías. Entonces, ¿para qué tenían esas plumas largas estos animales? ¿Servirían para algo más que como aislante térmico? Al principio, una pluma es un simple filamento que se divide para formar un contorno. Y luego, aparecen las barbas a ambos lados de una especie de tubo hueco. En esta fase de su desarrollo, la pluma es simétrica y el aire pasa a través de ella. No es un animal volador, es un animal terrestre corredor. ¿Cuál es su función entonces? Al parecer las plumas no le servían para volar, así que se cree que las usaban para exhibirse, para aparearse. Al igual que muchas especies de aves, machos y hembras eran muy distintos. Los paleontólogos creen que los Caudipteryx macho exhibían sus brillantes plumas para obtener el favor de las hembras.
Ese ritual de apareamiento y la selección natural propiciaron una transformación anatómica. El Caudipteryx fue uno de los primeros terópodos con una cola más corta, adornada con plumas. Pero para volar, aún le faltaba lo más importante: plumas de vuelo. Esta pluma que observamos al microscopio pertenece a otro dinosaurio descubierto por el mismo Xu Xin en el año 2000. Es una prueba clave para desentrañar el misterioso origen del vuelo. Aquí las plumas ya son muy asimétricas, y las plumas asimétricas suelen asociarse con la capacidad de volar. Son plumas idénticas a las de las aves actuales. ¿Indican pues que el dinosaurio podía volar? El Microraptor es, por excelencia, la especie más fascinante descubierta hasta ahora. Es un dinosaurio, pero vemos que tiene plumas de vuelo asimétricas no solo en las patas delanteras, también en las traseras. Tiene 4 alas, algo muy extraño. Y ahora tenemos pruebas de que la disposición cuádruple de sus alas está asociada al origen del vuelo. Los paleontólogos pensaban que los dinosaurios bípedos corrían por el suelo para ayudarse a despegar, pero el Microraptor, que usaba sus garras para escalar, reveló una nueva pista sobre el origen del vuelo. En la China de hace 125 millones de años, donde vivía el Microraptor, las cenizas volcánicas fertilizaban el suelo, dando lugar a una vegetación exuberante. Los grandes árboles añadieron una nueva dimensión, la vertical. Era la especialidad del Microraptor, cuyo nombre significa ladrón pequeño. Sus plumas le sirven para el cortejo, para mantenerse caliente y, por último, para volar. Sus 4 alas facilitan el planeo, pero dificultan su caminar. Por eso, un Microraptor en el suelo corre peligro de muerte. Según Xu Xin, estos pequeños dinosaurios arborícolas evolucionaron hasta convertirse en aves. Para comprender mejor esta transición, el paleontólogo colabora con un ornitólogo, Zhu Zhongye. Aquí se halla una increíble colección de aves primitivas descubiertas en Sietún. Como los dinosaurios emplumados hallados también allí, datan del Cretácico, de hace 125 millones de años. Creo que hay más de 500 ejemplares de Confuciusornis tan solo en este museo. Creo que es la mayor colección de Confuciusornis del mundo. Las aves, como el Confuciusornis, aparecen poco después del Archaeopteryx, la primera ave, y se aprecia la transición tanto en su aparato volador como en otros aspectos. Excepto por las garras de las puntas de las alas, se parecen mucho a las aves actuales.
Ya no tienen dientes en el pico, ni una larga cola vertebrada. Están dotados de fúrcula, el hueso en forma de horquilla al que están unidos los músculos de las alas. Y los machos tienen en la cola 2 plumas ornamentales. Este marcado dimorfismo sexual recuerda al del dinosaurio emplumado Caudipteryx. Como este, el macho cuenta con plumas largas para cortejar a las hembras. Pero la competencia es dura y a menudo el cortejo se ve interrumpido. Como vemos, el ave empieza a trepar por el tronco con las grandes garras de sus alas. Ahora también puede posarse en las ramas porque ya tiene un dedo invertido, como las aves modernas. Las delgadas plumas del Confucius ornis no estaban bien adaptadas al planeo. Le permitían volar batiendo las alas, si bien torpemente. Pero la selección natural cumple su labor y se conservan los genes más hábiles. No obstante, esta afluencia de aves en el mismo entorno donde vivían los dinosaurios emplumados no demuestra que estos fueran sus antepasados. Porque si las aves ya estaban diversificadas hace 125 millones de años, los Eutyrannus y otros terópodos podrían haber sido solo vías muertas de la evolución. Entonces, ¿cuándo aparecieron las primeras aves? ¿Tienen un antepasado común con los dinosaurios emplumados? ¿Y cómo se originó el vuelo en sus antepasados? Para responder a estas preguntas, los paleontólogos chinos tienen un último as en la manga. Al oeste de la región de Liaoning se descubrió un nuevo yacimiento de fósiles durante la construcción de una autopista. En esta misma zona se desenterró en 2009 el fósil de un Anchiornis del período Jurásico, una pieza fundamental para las investigaciones de Xuzhou. Este lugar es de gran importancia, por al menos un motivo. Sabemos que el Archaeopteryx, el ave más antigua que se conoce, vivió hace 145 millones de años. Pero la mayor parte de los dinosaurios emplumados vivieron en el Cretácico inferior o después. Por tanto, este dinosaurio vivió hace unos 160 millones de años, es decir, antes que el Archaeopteryx. Así que hay dinosaurios con plumas anteriores al Archaeopteryx. La sucesión cronológica tiene sentido. El nuevo fósil zanjó por fin la polémica. Los dinosaurios con plumas son mucho más antiguos que las primeras aves. Hoy, Xuzhou ha descubierto un pez, lo cual da fe de la riqueza del ecosistema en el que vivía el Anchiornis. Los depredadores de este pequeño terópodo cuadrúpedo debían ser colosales. Los pterosaurios, como estos Darwinopterus, reinaban en los cielos del Jurásico. Con su envergadura de casi 1,20 m y sus garras, eran las rapaces de aquel entonces.
volaban y hacían mejores acrobacias que las de cualquier otro dinosaurio emplumado. Ante esa amenaza perenne, el Anchiornis buscaba cobijo en el follaje. Para el pequeño dinosaurio, estar en tierra también era peligroso. Si quería protegerse, solo le quedaba la zona restringida entre el cielo y tierra, los árboles. Planeaba para descender a tierra a alimentarse. Su superficie de sustentación era menor que la del Microraptor, por lo que el descenso era más rápido. Gracias a la esbeltez de sus miembros posteriores, el Anchiornis podía correr, pero sus largas plumas le estorbaban. Usaba las patas para desenterrar su comida o ir al refugio más cercano. ¿Pero existía tal cosa? Aunque torpemente, el Anchiornis demuestra que los dinosaurios se iniciaron en el vuelo desde los árboles con 4 alas. En este fósil insólito, las plumas de las patas traseras se aprecian a simple vista. Para afinar su teoría, Xu Xin procede a investigar con un escáner médico. Las imágenes por rayos X del esqueleto del Anchiornis serán reproducidas en 3D para estudiar su biomecánica. La verdad es que hay polémica en torno a cómo usaba exactamente las alas traseras. Hay quien cree que no estaban relacionadas con el vuelo, sino con el cortejo. Si observamos otros dinosaurios, las patas suelen estar bajo el tronco y adoptaban una postura erguida. Una posibilidad sería que el Anchiornis pudiera proyectar las patas traseras lateralmente. Para compensar la ausencia de fúrcula, el Anchiornis usaba las plumas de las patas traseras para mejorar el planeo. Esto demuestra que la capacidad de volar de los dinosaurios es producto de un proceso de ensayo y error en la evolución de las plumas y la anatomía. Pero, ¿por qué ninguno de estos dinosaurios emplumados existe hoy día? En el Museo Real de Ontario, en Toronto, varios investigadores tratan de explicar su desaparición repentina asociada al impacto de un asteroide al final del Cretácico. En la primavera de 2016, el paleontólogo David Evans y sus colegas publicaron los resultados de su estudio. En aras de descifrar el misterio de la extinción de los dinosaurios, estudiamos los dientes de muchos maniraptores, unos dinosaurios pequeños parecidos a las aves, como los de cierto biotopo en China. Queríamos saber por qué se extinguieron esas especies, mientras que las aves modernas sobrevivieron a la extinción masiva que marcó el fin de la era de los dinosaurios. Nos centramos en el elemento que con más frecuencia se conserva en los fósiles, los dientes. Analizamos miles de dientes de dinosaurios parecidos a aves y los picos de las primeras aves. Y descubrimos algo inequívoco. Las especies de pequeños dinosaurios con plumas y las primeras aves eran muy diversas. Pero solo un grupo sobrevivió. Y son los dinosaurios que encontramos hoy en nuestro entorno. Las aves modernas sin dientes en el pico. Resulta bastante probable que se alimentaran de semillas, ya que las semillas son muy resistentes a las catástrofes. Un animal que se alimentara de semillas tenía una ventaja ecológica en ese periodo crítico de semanas y meses sucesivos al impacto del asteroide. Y las aves fueron capaces de aprovechar ese recurso con sus picos desdentados. Perder los dientes para sobrevivir. Esa es la paradoja de los dinosaurios con plumas.
Los carnívoros perecen y los granívoros perduran. Puede que los supervivientes tuvieran otros antepasados inesperados. Los hallazgos sobre los orígenes de la pluma no acaban ahí. En el verano de 2013 sucedió algo sorprendente. Al otro lado de la frontera china, en Siberia, es la primera vez que se descubren fósiles de dinosaurios emplumados en Rusia. En la estepa de Transbaikalia, un equipo integrado por rusos y belgas trabaja en la excavación del yacimiento. Gracias a su larga relación con equipos de geólogos rusos, el director de la misión, Pascal Godefroy, paleontólogo del Instituto Real belga, tiene la oportunidad de participar en este descubrimiento revolucionario. Estamos en el yacimiento de Kulinda, al sureste de Siberia. Esas colinas datan del Jurásico entre 145 y 160 millones de años. Unos geólogos rusos que exploraban la zona en 2010 hallaron las primeras osamentas de dinosaurios que resultaron ser muy importantes para rastrear la evolución del plumaje y las plumas en los dinosaurios. La revelación despertó la curiosidad de Pascal, que formó un equipo para excavar in situ. La labor parece interminable, ya que hay que despejar las primeras capas de tierra para acceder a los fósiles. Pero al cabo de varios días, el trabajo de los belgas ya comienza a dar frutos. Mira. Esto parece importante. A ver, Ahí, en el borde. pues... Ah, sí. Eso es. Lo tenemos. En el borde de la placa se aprecian pequeños filamentos muy finos. Esos son plumas de dinosaurio. Los filamentos convergen en una base, por lo que se trata de plumas compuestas. Es una especie de plumón primitivo que hallamos en algunos dinosaurios primitivos. Comparadas con las maravillas chinas, las plumas no parecen tan espléndidas. Pero suscitan el interés de los paleontólogos porque pertenecen a una especie animal desconocida hasta el momento. En el período Jurásico, la península china ofrece a los dinosaurios extensos bosques de coníferas, mientras que en el norte, la Siberia actual es un territorio hostil. Su clima es árido. Varía mucho con cada estación, y su intensa actividad volcánica permite la conservación de preciados fósiles. En Kulinda han aparecido fragmentos de esqueletos únicos. Al principio, los rusos pensaban que las plumas pertenecían a un ave, las escamas a fósiles de cocodrilo y los huesos a un pequeño dinosaurio depredador. Pero a Pascal Godefroy la hipótesis no le cuadra. Analiza de nuevo el conjunto de fósiles y su explicación es muy distinta. Es como si fuéramos al cementerio y recogiéramos huesos a granel. Habría tibias pequeñas y grandes, fémures pequeños y grandes, pero todos tienen la misma morfología. Así que podemos decir que estamos ante un solo tipo de dinosaurio, al que hemos bautizado como Kulinda dromeus. Gracias a las múltiples osamentas aisladas que hemos descubierto aquí, sabemos que el Kulinda dromeus era un pequeño dinosaurio bípedo y herbívoro, veloz, esbelto y muy ágil. Es el primer dinosaurio herbívoro con plumas que se conoce. Su mandíbula estaba adaptada al consumo de vegetales. El Kulinda dromeus vivía en grupo. Como en las migraciones de ñus por las llanuras africanas,
Estos dinosaurios, al desplazarse, traían consigo a grandes depredadores como el Sinraptor. Este carnívoro es un terópodo, mientras que los herbívoros, como el Colindatromeus, son ornitisquios. Dos ramas separadas del árbol genealógico de los dinosaurios. Es una revolución en toda regla. Significa que potencialmente todos los dinosaurios tenían plumas. Las plumas habrían aparecido en un antepasado común de ambos grupos. Serían tan antiguos que los dinosaurios y su aparición podrían remontarse al Triásico hace más de 220 millones de años. Las desventuras de este grupo de herbívoros condujeron a los paleontólogos al origen de la pluma. Gracias al Colindatromeus, ahora se sabe que el primer dinosaurio emplumado, el antepasado común de herbívoros y carnívoros, aún está por descubrir en estratos aún más antiguos que los jurásicos. Pero ¿quién sabe qué otros secretos yacen sepultados en Siberia? ¿Y en qué mundos perdidos se ocultan aún los antepasados lejanos de las aves?